Amigos televidentes, seguimos abordando el tema del ámbito petrolero, evidentemente, ante la tragedia que enluta a los venezolanos. Corresponde quizás pasar a explicaciones del tipo técnico, revisar qué es lo que ha ocurrido, cuál es la trascendencia de este accidente, que por supuesto enluta a todo el país y de ello nos ocupamos los periodistas, de divulgar además cómo podemos ayudar a las familias que todo lo perdieron, a quienes perdieron sus hogares, de ser responsables además en el manejo de la información oficial que el gobierno nacional ha estado ofreciendo a través del canal del Estado. Ojalá nosotros también pudiésemos tener acceso a las fuentes oficiales de la información para entrevistarles y para conocer de ellos de primera mano todo lo que tiene que ver con el manejo de esta emergencia. Nos acompaña Juan Carlos Sosa Urba. Él es escritor, empresario, editor, abogado, especialista en negociación y resolución de conflictos, energía y petróleo y geopolítica internacional de la energía. Bienvenido. Encantado de estar aquí, Mariana. Bueno, quizás el tema más importante aquí es dónde ocurrió el accidente. ¿Cuál es la importancia estratégica de la refinería de Amuay para nuestro país? ¿Qué procesos de la industria petrolera tienen lugar allí? Mira, la refinería de Amuay es la segunda, forma parte del complejo refinador segundo más importante del mundo, ¿no? Durante muchos años fue el primero del mundo. Es una refinería construida en los años 50, que a través de la evolución del tiempo se transformó en un modelo a nivel internacional. Es decir, era el patrón a partir del cual todas las refinerías que se construían se hacían, ¿no? Se diseñaban. Y siempre se fue sumamente cuidadoso en la parte técnica, en cómo operaba la refinería, debido a su importancia. Es una refinería que procesa más de 600.000 barriles de petróleo al día. Es una refinería que forma parte entonces de este complejo que refina casi 1 millón de barriles de petróleo al día. Y entonces, obviamente, es sumamente importante, no solamente para suministrar gasolina al mercado interno, sino también para, bueno, fabricar una serie de productos derivados que son muy importantes para la industria y no solamente la industria petrolera, sino la industria en general, ¿no? Entonces, bueno, el hecho de que haya una explosión de la magnitud de la que hubo ayer es sumamente grave y sumamente preocupante. Es grave y preocupante porque denota una falta de mantenimiento que se viene además de alguna forma señalando desde hace mucho tiempo por parte de los mismos trabajadores petroleros. O sea, los mismos trabajadores, los mismos obreros que laboran en esas instalaciones tienen mucho tiempo exigiendo que se comiencen a cumplir, digamos, todos los patrones de seguridad y de protección de las instalaciones. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que hay una serie de problemas estructurales que son muy difíciles de resolver y que son los que están causando el problema. ¿Cuáles son esos problemas estructurales? Bueno, el problema de suministro de bienes y servicios a la refinería, es decir, de tecnología moderna. Hay muchísimas fallas con el suministro de esa tecnología, bien sea por fallas en la importación, problemas en los puertos, o simplemente porque los proveedores, digamos, tienen créditos contra PDVSA que no han sido cancelados. Aparte, muchos de esos procesos que se llevan a cabo en el complejo refinador ahorita están en manos de cooperativas y de una serie de empresas sui generis que se han ido constituyendo a lo largo de estos años, que no tienen la formación técnica y la especialización necesaria para poder abordar la complejidad de una estructura de este calibre, ¿no? Esto es como operar una bomba, ¿cómo te puedo decir? Una bomba sumamente delicada que necesita el cuidado de un niño recién nacido. Es decir, tú tienes que de verdad cuidar hasta el más mínimo detalle para que la refinería funcione. Resulta que desde hace años la refinería está teniendo caídas que son totalmente injustificables, paradas que son injustificables. De repente tiene fugas que son obviamente producto de la falta de mantenimiento y se señalan y sin embargo no se toman los paliativos necesarios. Entonces lo que pasó ayer, desafortunadamente, es una crónica de una muerte anunciada. Es decir, eso se sabía que iba a terminar pasando. En un país donde obviamente cada vez aparentemente hay menos recursos para mantener toda la infraestructura nacional, no solamente desde el punto de vista petrolero,
sino en cualquier aspecto del país que uno señale, hay problemas graves de mantenimiento, hay problemas graves de soporte de la infraestructura. No se está para nada incentivando creatividad y modernización de esa infraestructura y de los distintos procesos. Entonces, bueno, estas cosas pasan no como producto de un accidente, porque un accidente al final del día es algo que nadie podía prever, es algo que sucede de repente y bueno, y agarra a todo el mundo desprevenido. Lo que pasó ayer se viene previendo, es decir, durante muchos meses se ha venido señalando que va a pasar algo en la refinería si no se toman las medidas. Aparte que la explosión que hubo ayer, de acuerdo a los técnicos en esta materia, ingenieros químicos, ingenieros petroleros, ellos han venido señalando que las fugas de gas que hubo, de gas butano y propano, tienen la siguiente característica. Estos son gases muy pesados, que pesan más que el aire. Entonces están a nivel prácticamente del suelo. Para que hayan, digamos, explotado de esa forma, significa que había una fuga desde hace muchos días, una fuga que se fue acumulando en el suelo y fue circulando por todas las instalaciones de la refinería hasta que cayó en un sitio donde se prendió, donde una chispa hizo que explotara. Entonces, eso es una fuga que obviamente ha podido ser, digamos, detectada y se han podido haber tomado las medidas al momento que se captó que existía esa fuga, pero precisamente por todos los problemas que hay en la refinería, y problemas que no solamente son los que te he señalado, Mariana, sino también tienen que ver con problemas del clima laboral que hay en la refinería. Los trabajadores allí se sienten abandonados por PDVSA, se siente que tienen unas condiciones de trabajo que no son propicias, a veces ni siquiera tienen los guantes, las botas que necesitan para poder operar. Entonces, evidentemente, esto demuestra una negligencia a todas luces. Es decir, no se trata de criticar por criticar o estar especulando o estar, digamos, tratando de echarle más leña al fuego. Esta es una situación sumamente grave, dolorosa, y aprovecho para expresarles mi cariño y mi duelo a las familiares de esas más de 40 personas que fallecieron y las más de 80 que están quemadas con sus pieles prácticamente sancochadas, porque no se trata de simplemente que están heridas de gravedad porque han sufrido unas quemaduras muy profundas, es decir, inclusive muchas personas que están ahorita siendo atendidas a lo mejor fallecen. Se perdieron comercios en el área circundante. La Guardia Nacional que está ahí protegiendo las instalaciones también sufrió unas pérdidas humanas muy importantes. Entonces, yo creo que esto, más allá de entrar en una discusión política, tiene que entrar en una discusión obviamente profundamente técnica, y el país tiene que entrar en conciencia, ¿no? Sin embargo, mirando hacia adelante, ¿qué es lo que se debe hacer ahora? ¿Cuáles son los mecanismos, según su opinión? El gobierno ha activado una contingencia. Quisiera saber su opinión acerca de esta contingencia. ¿Y qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que se debe hacer? Bueno, primero que nada, yo creo que hay que evitar caer en cosas que yo vi ayer, que fueron muy graves. Es decir, tratar de transformar esto en una épica política de dimes y diretes, y tratar de construir sobre esto una especie de batalla campal, y con especulaciones de saboteo y cosas por el estilo que no vienen al caso. Yo creo que aquí de verdad lo que hay que hacer es abordar esto de una manera muy profesional y técnica. O sea, hay que hacer un estudio muy profundo de lo que sucedió y, bueno, básicamente abordar esos problemas que hay, que son muy profundos, pero es que lo grave, Mariana, es que no solamente tiene que ver con la refinería como tal, tiene que ver con toda la estructura del país. La estructura de importación, la estructura de tener los dólares suficientes para poder traer los equipos, la estructura de la confianza de los contratos que se hace con los proveedores, la estructura de poderle pagar a esos proveedores a tiempo para que puedan suministrar los servicios que se necesitan en la refinería, el entrenamiento continuo y constante que tienen que tener los trabajadores de esa refinería para estar absolutamente actualizados y preparados para cualquier eventualidad. Todas estas cosas implican un nivel de inversión y un nivel de comprensión de cómo funciona el negocio que yo no veo por ninguna parte, Mariana. O sea, yo de verdad, cuando ayer veía las declaraciones del ministro y las declaraciones del gerente de la refinería,
en donde ellos decían que en 2 días la refinería iba a estar funcionando otra vez, donde el gerente general prácticamente decía que había sido un fueguito localizado en 2 tanques, pero que ya estaba totalmente controlado. Eso denota una gran, digamos, falla en la comprensión de la complejidad del problema. Cuando la refinería sufre un daño como este, va a tener que estar cerrada durante mucho tiempo. Es decir, entonces, cuando una refinería de 900.000 barriles diarios de petróleo está cerrada, obviamente se comienzan a presentar problemas muy grandes en cuanto a suministro de los productos que procesa esa refinería. Entonces ahí sí es muy necesario que se tomen planes de contingencia para evitar que hayan recortes de gasolina en el mercado interno. Hay que buscar la manera de entrar en conversaciones con posibles fuentes de suministro externas, es decir, fuentes internacionales que puedan proveer a Venezuela muy rápidamente la gasolina que se va a necesitar por la escasez que muy probablemente se va a comenzar a producir. Ya antes de que sucediera esta explosión, estábamos teniendo problemas con el procesamiento de petróleo para producir gasolina. De hecho, PDVSA tiene ya muchos años importando gasolina para poder abastecer el consumo interno, que no solamente se va en Venezuela, sino también hay un porcentaje muy importante de esa gasolina que circula en el territorio nacional que se va de contrabando a Colombia. Entonces, estos son problemas graves, o sea, problemas graves que se vienen presentando hace muchos años y que simplemente están ahora mostrando su cara más fea, pero es el producto, es la consecuencia de muchos años de no hacer las cosas que se tienen que hacer apropiadamente, ¿no? Nosotros hemos estado conversando con nuestros expertos aquí en el estudio, siempre a la espera de que se produzcan los anuncios oficiales. Es decir, hasta este momento, ayer escuchábamos al ministro decir que el abastecimiento está garantizado, que la parada programada en la refinería era por algunos días. Evidentemente, pues estamos en un estadio en el que habrá que entonces escuchar continuamente lo que dice el gobierno para saber realmente cuál es el manejo que se le está dando a esto. Sin embargo, pues nos interesa conocer lo que dicen los expertos en el tema, cuál es su opinión, cuál es su criterio para juzgar cómo se ha abordado todo esto. Nosotros vamos a seguir esta conversación un poco más adelante y además les vamos a ofrecer algunos aportes que han hecho nuestros enviados especiales a la zona en Falcón, que están recorriendo las áreas afectadas y que también se están ocupando de recibir el reporte directo de los hospitales donde se está atendiendo a todas estas personas que resultaron afectadas, incluidos nuestros compañeros en el estado Zulia, que siguen de cerca el parte médico de las cerca de 7 personas que ingresaron a la unidad de quemados del Hospital Coromoto de Maracaibo. Eso al regreso. Vamos a hacer una pausa. Vamos cerrando el segmento de conversación con nuestro experto invitado esta mañana, precisamente por la interrogante que surge ante cosas como esta. Evidentemente estamos ante un escenario electoral este año. Y ya pasando del tema del accidente propiamente, yo quisiera conocer su opinión acerca de las políticas públicas que según su juicio deberían elaborarse para quien rija los destinos del país. Mariana, Venezuela... En materia petrolera, perdón. Venezuela tiene el potencial energético quizás más atractivo del mundo entero. Nosotros deberíamos promover una apertura petrolera inmensa que invitase pues, a las empresas del mundo entero a venir a Venezuela a invertir, a sacar más petróleo, aumentar la producción lo más rápidamente posible y conquistar mercados. Una de las cosas más importantes en el negocio petrolero es cautivar los mercados internacionales y tener entonces lugares seguros donde colocar los productos. El gobierno dice que eso es entrega de la soberanía. Todo lo contrario, eso es asegurar la soberanía precisamente porque uno no está dependiendo de terceros, sino que toda la infraestructura de la A a la Z es de nosotros. Entonces permite controlar todos los procesos y por lo tanto nos da mucho más fuerza y mucho más poder a nivel mundial como potencia energética. Es muy importante entonces quitarse de la mente que hay que producir cada vez menos para que el precio del petróleo esté lo más alto posible. Mientras más produces, más demanda de bienes y servicios generas en el mercado interno, más crece la economía, no solamente petrolera, sino no petrolera, y por supuesto termina generando mucho más dividendos, no solamente porque vendes más petróleo a nivel internacional,
sino porque todas esas empresas que tú reactivas gracias a la demanda de bienes y servicios que estás produciendo, bueno, son empresas que generan mucho empleo, son empresas que pagan impuestos que ahorita no existen, estarían pagando impuestos al Estado, y entonces al final la cesta sería muchísimo más rica, muchísimo más nutrida de posibilidades de abastecer las necesidades sociales, las necesidades tan graves que tiene Venezuela. Entonces yo lo que haría sencillamente sería una inversión completa de la política petrolera, que viene sistemáticamente reduciendo la capacidad de producción del país, que viene sistemáticamente reduciendo la capacidad de procesamiento de productos del país y, por supuesto, los mercados internacionales. Todas esas cosas tienen que corregirse. Obviamente, todo parte de la confianza. Hay que generar confianza a nivel internacional, hay que respetar el Estado de Derecho, hay que respetar el cumplimiento de los contratos. Todas estas cosas son fundamentales, porque de nada te sirve tener las mayores reservas petroleras del mundo, el mayor potencial, si pecas en estos puntos que son fundamentales. Como decía Francis Fukuyama, para que los negocios funcionen, lo principal es la confianza. Entonces nosotros tenemos que generar a nivel internacional confianza con todas las personas que hagan negocios y que se relacionen con Venezuela, de que somos un país serio, que somos un país que cumple con sus obligaciones y que somos un país que efectivamente está caminando hacia el progreso, ¿no? Nosotros tenemos un aporte que ayer, data pues de ayer, del recorrido que realizaron nuestros compañeros en el estado Falcón. Amigos televidentes, seguimos abordando el tema del ámbito petrolero, evidentemente, ante la tragedia que el gobierno nacional ha estado ofreciendo a través del canal del Estado. Ojalá nosotros también pudiésemos tener acceso a las fuentes oficiales de la información para entrevistarles y para conocer de ellos de primera mano todo lo que tiene que ver con el manejo de esta emergencia. Nos acompaña Juan Carlos Sosa Urua. Él es escritor, empresario, editor, abogado, especialista a los venezolanos. Corresponde quizás pasar a explicaciones del tipo técnico, revisar qué es lo que ha ocurrido, cuál es la trascendencia de este accidente, que por supuesto enluta a todo el país, y de ello nos ocupamos los periodistas, de divulgar además cómo podemos ayudar a las familias que todo lo perdieron, a quienes perdieron sus hogares, de ser responsables además en el manejo de la información oficial, negociación y resolución de conflictos, energía y petróleo y geopolítica internacional de la energía. Bienvenido. Encantado de estar aquí, Mariana. Bueno, quizás el tema más importante aquí es dónde ocurrió el accidente. ¿Cuál es la importancia estratégica de la refinería de Amuay para nuestro país? ¿Qué procesos de la industria petrolera tienen lugar allí? Mira, la refinería de Amuay es la segunda, forma parte del complejo refinador segundo más importante del mundo, ¿no? Durante muchos años fue el primero del mundo. Es una refinería construida en los años 50, que a través de la evolución del tiempo se transformó en un modelo a nivel internacional. Es decir, era el patrón